Ay, se me trabó aquí la tecnología. Biocultores, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Bioethics News. Y en ausencia de nuestro querido profesor Pepe Arellano, esta vez contamos con la presencia de una queridísima amiga, la doctora Fabiola Villela Cortés, quien es bióloga, doctora en bioética por la UNAM y miembro fundador del OMEBI, por lo tanto, familia. Fabis, como le decimos cariñosamente en familia, bienvenida aquí a Bioethics News y gracias por acompañarnos el día de hoy en esta conducción. Fabis, buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a Pepe, que esperemos que siga con nosotros a partir de la siguiente ocasión. Un gusto estar aquí por el momento. Gracias, Fabi. Sí, desgraciadamente nuestro querido Pepe cada vez es más famoso, entonces de pronto nos lo roban, pero seguramente pronto se reintegrará. Pues, Fabis, ¿qué te parece si en aras del tiempo comenzamos con las noticias, que hay bastantes noticias, han generado, ahora sí el mundo bioético está muy activo, y permíteme comentarte que recientemente en un tribunal de Estados Unidos de la ciudad de Ohio se estableció o se emitió una resolución jurídica donde los animales no humanos fueron reconocidos como personas jurídicas. Esto tiene una importancia crucial porque la Constitución de Estados Unidos permite o tiene esta posibilidad de que aún personas del extranjero puedan entablar estas demandas jurídicas y eventualmente pues obtener un dictamen a favor. Bien, ¿cómo surgió esta situación? ¿Cuál es el contexto de esta situación? Bueno, pues resulta que Pablo Escobar, el célebre narcotraficante de Colombia, compró unos hipopótamos cuando él era el rey ahí de los cárteles en Colombia. Y estos hipopótamos, cuando asesinan a Pablo Escobar, etcétera, a Pablo Escobar, perdón, etcétera, los meten al río, hay un río de Colombia, y empiezan a reproducirse, a reproducirse, a reproducirse, y actualmente ya es una población muy grande, y el gobierno de Colombia, su única solución que se le ocurrió fue sacrificarlos. Bien, pues entonces, en base a esto, una organización que se dedica a la defensa de los animales entabló esta demanda ante el Tribunal de Ohio para solicitar esta protección jurídica hacia esta comunidad de hipopótamos y lograr que se les nombrara justo lo que ya sucedió como personas jurídicas. ¿Y esto qué ocasiona? Que si el gobierno de Colombia atenta contra ellos y los mata, literal sería el equivalente a que si estuviera matando o asesinando a personas. Fabis, a mí me parece esto muy importante. No sé qué comentario nos puedas emitir al respecto. Fabis. Gracias. Sí, la verdad es que es una nota muy interesante, sobre todo porque sí ha causado pues mucha esperanza también para todos quienes nos dedicamos a la ética relacionada con los animales, ¿no? La relación que tenemos con ellos. Y entonces, esto, digamos, permite pues extender un poco más todos estos ejercicios legales, ¿no? Que permitan a los animales que se les reconozcan como personas. En efecto, como bien comentabas, en 1981, Pablo Escobar compra un macho, tres hembras, y después de que lo matan, dejan, ¿no? Bueno, en realidad toda la colección de animales exóticos que él tenía se queda en la hacienda Nápoles. Y entonces a todos los demás animales los mandan a los zoológicos, pero por razones varias, a estos hipopótamos se les deja ahí. Entonces, claro, pasa de ser una población de 4 individuos en el 81 a 100 ahorita. Y entonces esto lo convierte en la segunda comunidad de hipopótamos más grande fuera de África, ¿no? Cosa que no es menor. Entonces, claro, en el momento en el que
el gobierno de Colombia decide que los va a eutanasiar, cosa que también es muy cuestionada porque estos animales no están enfermos, no están sufriendo, no hay una razón de peso por las cuales incluso se puede utilizar el término de provocar una eutanasia, porque no es en beneficio de estos animales, ¿no? Entonces, sí tendríamos aquí que hacer esa distinción, que en realidad lo que quieren es matarlos. Entonces, por eso es que este abogado en Colombia, lo primero que él hace es pedir que dos personas, dos expertos, den su opinión respecto a, bueno, que si no los matamos, sino nada más, podemos esterilizarlos o castrarlos de forma oral, ¿no? Y en eso los dos investigadores, Berkeley y Berlinski, ¿no? Lo que están pensando es que se puede usar dos tipos de anticonceptivos y con eso, digamos, detener el tamaño poblacional, porque, y esto es muy interesante, si los dejan así, ¿no? Si dejan que se sigan reproduciendo a este ritmo, vaya que los números son un poco preocupantes, ¿no? Porque estarían creciendo probablemente hasta 500 individuos. Para el año 2050 podría haber entre 400 y 800 hipopótamos, ¿no? Entonces, pues esto es preocupante, ¿no? Entonces, por eso lo primero que se hizo fue dar esta opción de castrarlos químicamente para controlar la población en lugar de matarlos, lo cual es una buena opción. Y la otra, que es lo que dices, tiene que ver con que después de este primer trabajo en Colombia, esta organización Animal Legal Defense Fund fue la que toma el caso, ¿no? Por eso ahorita, digamos, el caso se puede llamar el gobierno de Colombia contra la comunidad de hipopótamos que viven en el río Magdalena. Y entonces lo que ellos están buscando es, pues, dejar vivos a todos estos individuos. Ahora, esto es muy, muy bonito, esto se puede porque Colombia ya es uno de los pocos países que sí contempla a los animales como seres sintientes. Y esto fue gracias a que se modificó el Código Civil de la Ley 84, que se elaboró en 1989, por la Ley 1774, que se aprobó en 2016. Entonces, digamos, aquí un poco lo que pasó en la Ciudad de México, ¿no? Que fue decir, bueno, los animales no son cosas, son seres sintientes, y entonces esto les da, digamos, esa protección. Y gracias precisamente a que Colombia tiene esa ley, es lo que permite que en Estados Unidos puedan recibir ese caso y decir, pues sí, porque son personas, ¿no? Digamos, un poco en reconocimiento de que los dos países contemplan esta posibilidad de que a los animales se les considere como seres sintientes. Y eso es lo que está, insisto, permitiendo que esta fundación Animal Legal Defense Fund pueda tomar este caso, ¿no? Entonces, la verdad es muy alentador ver cómo, pues, como en este caso los hipopótamos serían los demandantes, ¿no? Y que pueden calificar como personas interesadas. Me parece también muy relevante que lo que habría que señalar es que hasta el momento es lo que se ha logrado, digamos, es que al considerarse que sean personas, se detenga esta primera idea de que tengan que ser sacrificados, pero aún esto está por verse, ¿no? Entonces, digamos, no es una victoria cantada del todo, pero sí que es pues que es un buen inicio, ¿no? Sobre todo porque sí hay elementos que permiten pensar que esto va a tener un buen fin. A mí me parece extraordinario porque finalmente el caso permite una evolución moral con respecto a la forma en que vemos al otro, sea humano o no humano, que claro, aquí lo capital es que se trata de no humanos. Y sí, claro, ahorita nos causa así como, no sé, como asombro, no sé, esto de que los hipopótamos son los demandantes, ese es el punto. Ellos son los que están demandando al gobierno de Colombia para evitar que los maten. Pero, aunque ahorita parece así como no sé, bastante disruptivo, realmente es un precedente capital
en esta evolución moral a la cual pues estamos ciertamente obligados para empezar a ver y proteger de forma más completa al otro, que en este caso, o sea, cómo estamos abordando la otredad. Y en este caso es justo a una comunidad de animales no humanos. Extraordinario. Avanzando, Fabis, en las noticias, porque ahora sí la semana estuvo bastante productiva. Fíjate que en un ensayo reciente que se publicó en el New York Times, John Shales, en base a varios estudios que se han realizado en Estados Unidos, donde se ha demostrado que las mujeres que desean interrumpir de forma voluntaria su embarazo, en realidad lo están haciendo en la semana 13 y no en la 12 o antes de la semana 12, como normalmente lo rige la ley. Para fines prácticos, entonces, resulta que las mujeres están interrumpiendo su embarazo de forma voluntaria, de forma ilegal. Y entonces este hombre, en base a esto, este investigador, lanza la propuesta de que se modifique la ley y se autorice o se prolongue el tiempo de prórroga y que sea en la semana 15. Esto, por supuesto, inmediatamente pone en el plató de la controversia la cuestión, porque recordemos que la semana 12 se estableció precisamente por el momento en que se desarrolla el sistema nervioso central y que es antes de la semana 12, cuando todavía no está desarrollado. Entonces, a partir de la semana 12-13, empieza el desarrollo de esta situación, donde hace que ese individuo en formación comience a tener facultades para sentir. O sea, se desarrolla cierta capacidad. No hay todavía conciencia, ojo con esto, no hay conciencia de ese sentir, pero sí efectivamente ya el sistema nervioso es capaz de percibir estímulos. Entonces, pues entre que eso no es, lo cierto es que mientras las mujeres están interrumpiendo su embarazo en la semana 13, la gran mayoría, y en base a esto se propone que la interrupción del embarazo sea en la semana 15. Fabis. Sí, mira que me gusta mucho cómo están estas dos notas juntas, ¿no? Lo de los hipopótamos y después esta del aborto a las 15 semanas, porque las dos tienen esa relación de hasta dónde nos tiene que importar que un ser sea capaz de sentir para que nosotros tengamos, para que le tengamos una consideración moral que importe, ¿no? Y en este caso, claro, cuando estamos hablando principalmente de embriones humanos, pues que la discusión generalmente empieza con esa misma pregunta, ¿no? ¿El feto es capaz de sentir dolor? Y si sí, ¿a partir de cuándo? ¿No? Porque como bien lo señalas, ha sido el parámetro que ha permitido que pues diferentes legislaciones estén colocando estos límites, ¿no? Para señalar hasta cuándo puede que sea legal o por lo menos que no sea penalizado, ¿no? Y en qué momento ya no. Entonces, pareciera que si la semana 12 es, digamos, un estándar para Estados Unidos, México y otros países, ese es como el límite, ¿no? Y prolongarlo más allá de eso generaría algún problema, porque entonces parece, ¿no? Como que la primera impresión es que entonces ya sienten, ¿no? Digo, por algo se puso en el límite en la 12, ¿no? Entonces, si nos pasamos de eso así de, ¿qué onda, no? Así, no que para entonces sienten, la respuesta claramente es no. Y esto es muy importante, ¿no? Uno de los países que más ha avanzado y más ha desarrollado la discusión en materia de aborto desde una base muy, muy científica, muy biológica, ha sido Reino Unido, ¿no? O sea, Gran Bretaña lleva mano en todo esto. Y entonces, por ejemplo, para ellos, ya llevan años también señalando que no hay evidencia médica que muestre que los fetos sientan dolor en el útero antes de las 24 semanas. Por eso
este periodo de tiempo es el límite para que una mujer pueda realizar un aborto en Gran Bretaña, ¿no? Y esto no es menor, pues, o sea, insisto, hay evidencia científica comprobada que esto no pasa. Entonces, claro, pues habría que recuperar un poco esta idea de que el sistema nervioso central, por supuesto que se está conformando a lo largo del periodo de gestación, ¿no? Que pasa por estas 4 etapas, ¿no? De proliferación, migración, diferenciación y maduración, y que entonces sí hay una diferencia de pasar de la etapa de migración, que es de las 8 a las 15 semanas, a la diferenciación, ¿no? Que está entre las 15 y las 26 semanas, pues, ¿no? Que no son tajantes, no, es así, no son tiempos muy concretos. Pero lo cierto, ¿no? Es que, pues, al final del día, no hay forma de demostrar que en efecto que los fetos sientan dolor. Quizá a mí me parece que uno de los cuestionamientos sería que probablemente el mecanismo para realizar este aborto cambie, porque hasta antes de la semana 12, digamos, se puede realizar a través de fármacos, ¿no? De mifepristona y de misoprostol. Y entonces esto es mucho menos invasivo, pero a partir de la semana 15, digamos, ya por lo que entiendo, se pueden utilizar otro tipo de técnicas, ¿no? En este caso serían técnicas quirúrgicas, sobre todo la de dilatación y evacuación, que ya es un poco más complicada, ¿no? Y esto a mí, en realidad, lo que me lleva a pensar es que en países o en estados en donde no está legalizado el aborto, donde está altamente penalizado, pues obviamente este tipo de prácticas, realizarlas de forma clandestina es lo que le cuesta la vida a las mujeres, ¿no? Porque son mucho más sofisticadas. Si bien puede ser un proceso ambulatorio realizado en un lugar o en un establecimiento saludable con personas capacitadas que cuenten con todo el material, que la mujer puede salir horas después, en condiciones que no sean las óptimas, esto pone en riesgo la vida de las mujeres. Entonces, quizá para mí ese sería un poco pues, como lo único a preguntarse, ¿no? Pero estamos hablando de que el objetivo es precisamente extender este periodo en donde una mujer puede legalmente recurrir a un aborto seguro, ¿no? Y en este caso, estas técnicas se podrían manejar de la mejor forma y garantizar entonces que estas mujeres puedan regresar en medida de lo posible con bien y con salud a su casa, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, no, como bien mencionabas, no, también es importante no perder de vista que una cosa es sentir dolor, ¿no? Que es esta vivencia sensorial y emocional desagradable, pero pues otra cosa completamente es tener conciencia y eso es hasta mucho, mucho después. Entonces, considerando todo lo anterior, que se pueda prolongar hasta las 15 semanas, a mí me parece que podría ser un acierto, sobre todo porque también incluso estaba leyendo que los abortos espontáneos precisamente es cuando pueden tener una incurrencia entre la semana 15 y la 18 también, ¿no? Entonces, digamos, pues no hay como un gran problema en establecer estos espacios de tiempo y sí que sería una gran diferencia para esas mujeres que puedan realizar, insisto, este tipo, pues, que puedan tomar este tipo de decisiones durante ese periodo de tiempo y que no expongan ni su vida ni su libertad en ello, ¿no? Ahí se me atora aquí la tecnología. Efectivamente, y que hay que hacer estas distinciones porque de pronto es un argumento que el conservadurismo utiliza mucho y que a mí me parece que incluso es un argumento conservador, el querer meter esta noción de sufrimiento, dolor, en una etapa de desarrollo donde una cosa es que el sistema nervioso ya tenga capacidad de respuesta, que es muy distinto a otros grados
que ya impliquen dolor y sufrimiento. Esto es como el muerto encefálico. El muerto encefálico tiene íntegro su sistema nervioso del cuello para abajo. Entonces, si uno lo estimula a esos niveles, el sistema nervioso responde. Tan responde que el paciente es capaz de tener latido cardíaco, los intestinos le funcionan, orina, evacúa, etc. Eso no significa que sienta dolor, incluso si nosotros lo pinchamos, o sufrimiento. Entonces, estas distinciones hay que matizarlas, o hay que enfatizarlas, mejor dicho, porque en mi opinión ese argumento de dolor-sufrimiento no es más que una línea del conservadurismo que, claro, su principal objetivo no es la seguridad sanitaria de la mujer, sino evitar el aborto a ultranza, sin importar los costos de otra índole que le traigan a la mujer embarazada. Bien, pues ahí la nota. Yo coincido contigo en que no hay una diferencia cualitativa grave en permitir que la interrupción voluntaria del embarazo se dé a la semana 15. Realmente, en términos de desarrollo fetal, obvio sí hay diferencias, pero no que tengan un peso grave que lo impida. ¿Y por qué? Porque a final de cuentas la mujer lo está haciendo a la semana 13, entonces de que lo estén haciendo de forma ilegal, pues mejor que lo hagan de forma legal con estas afinaciones. Me parece una buena propuesta, pero todavía hay que ver qué pasa con la noticia conforme se vaya avanzando. Bueno, avanzando también en las noticias, surgió también un reporte que la pandemia lo evidenció, pero también agudizó este fenómeno, este problemón global que existe y que a casi ya la cuarta ola de la pandemia está poniendo o está afectando de forma importante a los sistemas sanitarios. Y me refiero concretamente al déficit global mundial que existe de enfermeras. Ya se veía venir hace unos 10, 8 años más o menos, que había disminuido notablemente el número de personas inscritas en las escuelas de enfermería. Perdón. Y esto pues empezó con una preocupación ahí inicial, como que no tan agobiante, pero sí preocupó el hecho de que la matrícula en escuelas de enfermería estaba disminuyendo de forma muy notable. Viene la pandemia y literal puso en jaque prácticamente a todos los sistemas sanitarios, porque entonces sí se agudizó y se vio con suma preocupación el déficit que hay en materia de enfermería. Normalmente debe haber una enfermera por cada 3 pacientes. Esa es como la regla básica para cubrir la demanda de atención de este gremio. En este momento hay una enfermera por cada 50 pacientes. O sea, entonces es un déficit brutal donde pues, todos los países del mundo realmente no saben qué hacer. Parte del problema es pues que enfermería está en el mismo nivel de exigencia que el gremio médico, pero no goza de las mismas prestaciones, ni de los mismos sueldos, ni del mismo reconocimiento, ni de las mismas oportunidades, etc. Ni siquiera muchas veces, ni siquiera de las mismas jornadas de trabajo. Ejemplo, en las unidades COVID, a los médicos, a muchos médicos, digo, no a todos, pero sí a muchos médicos, se les permitía estar, por ejemplo, en las jornadas de fin de semana, que eran las más pesadas, se les permitía estar 3 o 6 horas máximo. En cambio, a las enfermeras se les obligó a estar las 12 horas de la jornada ahí adentro. Obvio, esto tuvo un impacto en materia de salud pues importante, que no se puede negar, a nivel psicológico, a nivel orgánico, sobre todo a nivel renal, porque imagínense lo que es estar 12 horas
con una ingesta de líquido deficiente y sin embargo estar con un equipo que te hacía sudar como si estuvieras en un sauna y obvio estar en estado de deshidratación crónica. Entonces, resultado, el mundo entero pues está realmente en jaque porque ya se puso, ahora sí que en semáforo rojo, este déficit de enfermeras. Fabis. Sí, en efecto es una tragedia, pero a mí algo que me llama mucho la atención de esta nota en particular, sí la asocio mucho con una cuestión de género, ¿no? Y esto es importante, sobre todo porque, por ejemplo, América Latina es la región del mundo que más mujeres tiene en el área de enfermería. Y son mujeres que, frente al COVID, ¿no?, generaron otra serie de riesgos asociados al género, ¿no? Entonces, claro, el hecho de estar, que la mayoría del cuerpo de enfermería sean mujeres, que estén expuestas y que a eso le sumas, que también no solo están en enfermería, o sea, muchas de ellas tienen que regresar a su casa y hacer estas dobles, triples jornadas laborales, ¿no? Ya cuidaste allá, pero tienes que llegar a tu casa y tienes que volver a cuidar y, en fin, es la historia de nunca acabar y por supuesto eso desgasta, ¿no? Y es muy claro, y también la pandemia lo ha evidenciado, que frente a estos altos índices de estrés, no solo físicos como lo que acabas de comentar, sino también psicológicos, el sistema inmune se deprime y eso también las ha expuesto a ser probablemente a estar mucho más en riesgo de contagiarse. ¿Por qué? Porque sabemos que las enfermeras o que el cuerpo de enfermería es el primer respondiente también. Y no necesariamente eso indica que en todos los hospitales estén siendo cuidadas como en otras áreas o incluso en los hospitales COVID. Y claro, esto sí representa un riesgo mucho mayor para este grupo. Y insisto, es preocupante porque no solo enfermaron, sino muchas tampoco tenían esta disponibilidad de, como bien señalas, horas de descanso, días de descanso, ni un pago para que las cuidaran, ¿no? Para que el mismo cuerpo médico también estuviera atendiendo a sus enfermeras que poco a poco empezaron a enfermar de forma recurrente en algunos casos. Y al final del día, pues sí, dentro de las estadísticas no podemos negar que cierto número de funciones pertenecen a este grupo. Sumado a eso y en riesgo de exponerse, a mí me queda muy claro que ya estas mujeres o en general el cuerpo de enfermería, pues ya no tiene forma de enfrentarse a esto, ¿no? Y si es una profesión que es muy demandante, que sí se necesita una vocación enorme para estar ahí y que de cualquier forma no cuentan ni con los salarios, ni con las prestaciones, ni con los cuidados. Y si a eso, insisto, le sumas que son mujeres que no necesariamente van a estar en los cuerpos directivos tomando decisiones para proteger a su propio gremio, ¿qué les estamos ofreciendo como para que las demás personas digan, sigamos estudiando enfermería, sigamos capacitando personas en enfermería? Pues obvio no. Entonces, sí había escuchado yo también que por ejemplo, el gobierno alemán vino en estos años recientes, en estos 20 meses de pandemia, y una de las ideas era pedirle a México que dentro de la migración calificada que están solicitando otros países se incluyera enfermería, ¿no? Porque como bien dices, no es algo nada más que esté ocurriendo aquí o que esté ocurriendo en Estados Unidos. Países como Alemania, claro que también tienen un déficit y curiosamente tienen un déficit
de enfermeras especializadas en geriatría. Y no es menor, porque estamos hablando de que al momento en el que estamos incrementando la expectativa de vida en los países desarrollados y le sumamos todas estas cuestiones que acabamos de señalar de por qué la enfermería ha dejado de ser una opción que muchos desean, están interesados en tomar, pues obviamente ahí dices, bueno, entonces, ¿quién se va a quedar al cuidado de una población que cada vez es mayor si no van a tener el mismo grado de prestaciones, de respeto, de cuidado y solamente van a estar incrementándose estos riesgos, insisto, en un marco actualmente de pandemia? Entonces, sí es una situación que deberíamos de estar muy atentos en los siguientes meses y en los siguientes años, porque pues es muy triste que a todo este personal, que la verdad, insisto, es el primer respondiente, se les trate así o los estemos tratando así, pues simplemente no es justo. Fíjate que acabas de decir cosas capitales, capitales porque de pronto no se visualiza la magnitud del problema. Pero para tratar de ilustrarlo, un hospital de la envergadura que sea, sí es posible que sobreviva un día sin médicos, un solo día sin médicos, pero no es posible que sobreviva un día sin enfermeras. Y entender que las personas, el gremio, que justo hace esa labor de cuidado, y cuidado, créanme, cuidar a alguien es verdaderamente, o sea, quiebra al más pinto, no lo hace el gremio médico. O sea, el gremio médico no es el que está vigilando el suero, el que está cambiando el pañal, el que lo está teniendo cómodo, bla, bla, bla. Y efectivamente, ¿qué tan grave será el problema que países, como bien dices, también tienen déficit de enfermeras? Alemania, Canadá, pero tienen el dinero, tienen la infraestructura. Entonces, resultado, Canadá sí ya incluyó en su cartera de migrante calificado a enfermería. Y entonces, cualquier enfermera que tenga las credenciales, Canadá es un destino extraordinario porque sí le ofrece, sí le da todo eso que al menos en el entorno mexicano no se le da, por los mismos conocimientos que ya tiene y las mismas credenciales que ya tiene. Entonces, esto sí agudiza todavía más, porque si empezamos a tener fuga de recurso humano, realmente nos pone en jaque. O sea, de verdad es un problemón con muchas implicaciones sociológicas, implicaciones sanitarias, implicaciones médicas, implicaciones éticas, que en la medida en que la institución no ponga atención en esto, realmente nos va a poner en jaque. Y acabas de decir algo que a mí me pegó ahorita, porque dices, no se está atendiendo que la carrera de enfermería sea atractiva para las personas. Y entonces una carrera que empieza a dejar de ser atractiva, eventualmente corre el riesgo de ya no ser solicitada. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, si no se hace algo antes de que el problemón sea gravísimo, no se está viendo que es el sistema sanitario en pleno el que se pone en jaque. Y per se, toda la sociedad, porque finalmente no tienes a ese cuidador calificado que te atienda en cualquier etapa de enfermedad que necesites. Entonces, sí, no es un problema menor, y ojalá las instituciones y el gobierno y todos los que les corresponde pongan el dedo sobre la llaga. Siguiendo con las noticias, Fabis, porque el tiempo se nos está ya echando encima. Fíjate que hay un tema que yo espero estés de acuerdo conmigo, que rara vez se atiende en los foros bioéticos. Y sin embargo, es un tema, un fenómeno también de mucho corte bioético, en especial en bioética social, y es las migraciones y las crisis migratorias. O sea, la migración ha existido desde que el humano es humano. La mejor prueba es América. O sea, si no hubiesen migrado ahí los primeros humanoides que había, pues no hubiese desarrollado aquí lo que se desarrolló. Pero ahora que estamos globalizados,
en un grado como nunca antes había existido. Estas crisis migratorias realmente muchos expertos, incluso por la forma deficiente en que se atienden, ya están comenzando a calificarlos como crímenes de lesa humanidad. Y el último que puso la nota roja en este asunto es la última migración masiva que se dio de Bielorrusia a Polonia, donde literal la gente está amaneciendo congelada porque se están exponiendo a estas temperaturas gélidas, a veces hasta de menos 15 grados centígrados, sin ninguna asistencia de ningún tipo. Entonces, obvio, la situación se agudizó. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR por sus siglas en inglés, y la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que si recuerdan fue ahí presidenta de Chile, instaron a los países, en especial ahorita estos dos, a Polonia y a Bielorrusia, para que desarrollen medidas inmediatas ante esta nueva crisis migratoria, que no significa que no haya crisis en otros lugares, pero la última que brincó fue esta. Ahora, ¿por qué este fenómeno sí califica para ser un fenómeno bioético y que debería atenderse más ampliamente en los foros bioéticos? Porque la migración tal como se da en este momento resulta que cubre o significa el 3.4% de la población mundial. O sea, parecería que es un porcentaje menor, pero no. Y porque además está creciendo de forma muy acelerada. En el año 2000 era el 2.4. Para el 2021, es decir, en 21 años, ya creció al 3.4 y obvio, este desarrollo acelerado pues puede llegar a porcentajes realmente mucho más graves. Por otro lado, la migración, independientemente de que sea legal o ilegal, tiene una importancia económica. De tal forma que, ¿por qué? Porque las remesas que significan los migrantes llega a alcanzar la cantidad de 7 trillones de dólares al año en forma global, que no es una cifra para nada insignificante. De tal forma que este fenómeno vemos que tiene lo mismo, implicaciones interdisciplinares, es decir, tiene cuestiones éticas, sociológicas, antropológicas, en el sentido de que el humano siempre ha migrado, económicas, porque hay un impacto económico de lo que el migrante representa como bonanza, pero también incluso al país de donde es migrante. El 85% de lo que gana un migrante ese es el beneficio económico que le representa al país donde está el migrante. De tal forma que solo el 15% es el beneficio económico que recibe el migrante. Y de ese 15%, la mitad prácticamente se va a la familia de donde procede el migrante. Entonces, vean, es un circuito económico que pues no es nada menor. Y entonces tiene implicaciones económicas, éticas, sociológicas, antropológicas, políticas, porque entonces tenemos también esta cuestión de los países que cierran sus fronteras, como por ejemplo ahorita la última nota es Italia, que ya estableció una sanción, una multa a los barcos que rescaten migrantes ahí en el mar y los lleven a las costas. Entonces, ¿qué significa? Que el barco, el capitán del barco, se ve ante la disyuntiva de que si recojo a esa gente que a todas luces está sufriendo o incluso quizás en riesgo de ahogarse, me multan. Y si no los recojo, soy testigo mudo de cómo se están ahogando. Entonces, tiene incluso también estas implicaciones políticas, donde o se cierran las fronteras de forma brutal o se abren para después ponerlos, como sucedió en la época de Trump, en jaulas, en condiciones casi infrahumanas,
y que pues tampoco es una solución muy humanitaria hacia el migrante. Y a esto agregar la situación de, o sea, el otro estatus de las personas de los refugiados, que es todavía más grave. Porque el refugiado, por definición, es una persona que está siendo perseguida por razones políticas, éticas o morales en su país de origen, y que al salir lo convierte en un apátrida relativo, porque pues no es que no tenga nacionalidad a ultranza, pero de pronto se ve en una laguna donde no es ni de aquí ni de allá, y donde tiene que pasar unas situaciones mucho más difíciles que el migrante normal, para poder ser protegido, a veces a ultranza, por el riesgo que corre en su integridad física, moral, incluso su vida misma, por su estado de refugiado. Fabis. Sí, sí, es una pena que no se hable más de migración en ámbitos de bioética. Me parece que, como bien lo señala, sí tiene muchísimo que reflexionarse en esta materia, sobre todo si hablamos de bioética social, sobre todo porque actualmente nos estamos enfrentando a distintos tipos de migración, ¿no? Hace un momento, con lo de las enfermeras, señalábamos que hay países que están dispuestos a aceptar migrantes siempre y cuando estos estén calificados. Entonces, claro, vamos a estar hablando de dos tipos de migrantes, ¿no? El migrante calificado, que el país que lo recibe lo está esperando porque de una u otra forma va a ser útil para la sociedad, y los migrantes no calificados, que estos principalmente son quienes estamos viendo en las noticias que conforman la crisis humanitaria, ya sea porque, como bien lo comentas, están buscando el estatus político de ser refugiados, que en este caso tienen que demostrar que son perseguidos políticos o que están en riesgo, ¿no? Y todos los demás, ¿cuál sería esta diferencia entre esos que pueden constatar eso y todos los demás? A mí se me escapa un poco, la verdad, tampoco tengo todo el conocimiento para poderlo determinar. Bien, entonces, insisto, está esta migración, que principalmente para este caso nos vamos a centrar en la no calificada. Ahora, hay un error común, que es señalar que estos migrantes no calificados, que son los que vemos que están en estas caravanas y en estos escenarios frente a los muros, frente a las vallas, donde los otros países no los dejan pasar, en realidad no son ilegales, ¿no? Son indocumentados. O sea, son personas que no cuentan con el requisito que el país que los estaría recibiendo solicita para que puedan ingresar a su país de forma óptima, por llamarlo de alguna forma. Y una de las principales razones por las cuales países como el nuestro, hay que señalarlo, que también nosotros tenemos una crisis migratoria y una crisis humanitaria en la frontera sur del país, es la falta de recursos, ¿no? Las crisis migratorias pueden verse desde dos puntos: desde los ciudadanos, que son los que están intentando ingresar a este país, pero también desde el país que los va a recibir. Y en este segundo punto es donde los países, digamos, de una u otra forma han señalado que no los pueden recibir porque no alcanza o no alcanzaría para ofrecerles trabajo, vivienda, seguro social. Esto es importante. En alguna ocasión yo había escuchado a alguien que trabajaba en el Instituto Nacional de Migración de aquí de México, que decía que no podíamos nosotros mantener o en algún momento tener libre acceso de migrantes, porque no alcanza, ¿no? Si no tenemos suficientes trabajos remunerados para las personas, pues obviamente quienes llegan, ¿qué les vamos a dar? ¿Qué les vamos a ofrecer? ¿Dónde los vamos a poner? Y esta última parte es lo que está generando estos campos
que son una cuestión temporal, que luego no es tan temporal, sino que en algunos casos se vuelve permanente, se convierten en estos cinturones de pobreza en las fronteras de los países, porque les das acceso, pero no los puedes dejar pasar, y entonces, ¿qué vas a hacer con ellos? Y obviamente está todo este marco de derechos humanos, gracias, en donde tienen que tener de una u otra forma garantizada pues la dignidad humana, ¿no? Y por eso se les pone en estos espacios. Pero algunas personas que critican a estos países que no les permiten la entrada, es en realidad porque lo que están buscando es mantener el status quo del país. Y tiene todo el sentido verlo, digamos, con Bielorrusia y sobre todo porque, bueno, Bielorrusia no forma parte de la Unión Europea, ¿no? Se tenía que decir y se dijo, para quienes tengan esa duda. Y entonces, por supuesto, son personas que no solo son de ahí, sino también vienen de Irak y de otras zonas, y lo que están buscando también es una calidad de vida, están buscando un mejor trabajo, están buscando mejores condiciones, pero pues obviamente los países que tienen estas condiciones de vida que uno busca, no pueden, digamos, es una situación frágil de mantener. No se la puedes dar a todos porque los recursos no alcanzan. Y esto es real. Entonces, un poco pensar en cómo resolver esto, cómo atenderlo, pues claro que es un problema, porque estas personas se enfrentan a muchos riesgos, se enfrentan al riesgo de morir, como lo señalabas tú ahorita, ¿no? Congelados, pero también los que se mueren ahogados, pero también los que arriesgan la vida para que sean disparados, como los compatriotas latinoamericanos y mexicanos que intentan cruzar hacia Estados Unidos, particularmente de mucha violencia. Este tipo de migraciones genera violencia. Las personas que están intentando trasladarse son víctimas de violencias que aterrorizan. Sobre todo, y perdón, pero también las mujeres son las que más padecen este tipo de violencia, ¿no? De ser violadas, violentadas, desaparecidas, son extorsionados. Y entonces es cuando uno se pregunta si saben a qué se están enfrentando, porque lo saben. O sea, ¿cuál es tu condición de vida previa que enfrentarte a todos estos riesgos para llegar a otro país es mejor, ¿no? Es un riesgo que están dispuestos a asumir. Y esto tiene todas estas implicaciones también desde ámbitos psicológicos y de muchas otras cosas. Entonces, claro, es un problema multidimensional, multifactorial, que tiene que ser atendido en toda su complejidad, porque aparte, insisto, cada vez es más creciente el hecho de que nos vamos a enfrentar también a migraciones climáticas. Frente a esto que estamos viendo de un mayor número de desastres ambientales que acaban con ciudades, acaban con poblaciones, ¿dónde se va a ir toda esa gente? Y por supuesto van a empezar probablemente primero a irse a zonas, ¿no? A espacios seguros por zonas geográficas, pero en algún momento también esto puede provocar el colapso de zonas urbanas que de por sí ya están con un montón de problemas, y eso lo único que va a incrementar es esta necesidad de seguirse desplazando para llegar a un lugar que te permita tener esa calidad de vida, que te permita mantener o que se te puedan respetar todos tus derechos y que puedas tener una vida digna. Y pues estamos viendo que nos vamos a enfrentar a eso, y es sumamente, pues, cruel, ¿no? Insisto, ver cómo las personas que de por sí están en situación de mayor vulnerabilidad, lo único que esto genera y provoca este tipo de migración es ese incremento, ¿no? Y en eso se les va la vida. Políticamente hay mucho en juego y hay mucho en riesgo también.
A ver, acabas de decir otra vez cosas muy fundamentales y me gustaría nada más enfatizar una en aras del tiempo, de que efectivamente ante la imposibilidad de muchos países de absorber toda esta masa migratoria, toda esta gente, se han ido creando estos cinturones que, bueno, ya ilustraste las carencias, pero al mismo tiempo políticamente está emergiendo esta figura del refugiado. Y las pasadas Olimpiadas dieron muestra de ello, de cómo ante la crisis dice, bueno, tampoco voy a detener mi desarrollo mi libre desarrollo de la personalidad. Y entonces están logrando que emerja una tercera entidad de ciudadano, donde ya no es el que tiene una ciudadanía establecida, ya no es el indocumentado al aire, sino empieza a tomar forma esta ciudadanía de refugiado, lo digo todavía así, y están empezando a encontrar esta identidad para poder lograr un lugar en el mundo, una visibilidad en el mundo más rápido y de mejor forma. Y creo que ahí vamos a tener un fenómeno antropológico en un futuro mediato que va a valer la pena analizar. Mientras, para que ustedes tengan una ilustración de todo este problema y cómo de pronto sí se viven cosas verdaderamente dramáticas, los invito a que vean esta serie que produjo Cate Blanchett, esta extraordinaria actriz, la única capaz de haber desplazado en mis gustos cinematográficos a Meryl Streep, una extraordinaria actriz, y solo alguien así podía desplazar a mi heroína cinematográfica desde hace muchísimos años, Cate Blanchett, con esta serie que se llama Desplazados. Véanla, y para que vean, tengan una ilustración del drama, al menos ahí lo ilustraron en los refugiados en Australia, pero para el caso ilustra lo que vive mucho esta gente. Fabis, se nos acabó el tiempo. Realmente disfruté muchísimo, y seguramente los biocultores también disfrutaron muchísimo el haberte tenido aquí en Bioethics News, pero el tiempo es un verdugo implacable. Pero te agradezco muchísimo el habernos acompañado el día de hoy y habernos también aportado tu conocimiento. Y te dejo con la invitación abierta para cuando gustes volver a acompañarnos. Eres más que bienvenida. Nos tenemos que despedir, Fabis, por favor. Pues muchísimas gracias por la invitación. Insisto, lo lamento por Pepe, pero pues yo muy feliz de estar participando aquí, de estar comentando de todos estos temas. Y pues nada, nos veremos pronto. Gracias, Fabis. Y pues bueno, biocultores, están bioéticamente informados y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias.